Aquí en Jeremías, en el capítulo 30, el verso 18, nos habla de los cautivos, del retorno de los cautivos. Nos habla de la ciudad de Jerusalén y nos habla del tercer templo. Cuando nos dice: así ha dicho el yo soy el que soy, he aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma. Y saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo. Y los multiplicaré y no serán disminuidos. Los multiplicaré y no serán menoscabados. Y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada. Y castigaré a todos sus opresores. De ella saldrá su príncipe, y de en medio de ella saldrá su señoreador. Y le haré llegar cerca, y él se acercará a mí. Porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí?, dice el Señor. Y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. He aquí la tempestad del yo soy el que soy sale con furor. La tempestad que se prepara sobre la cabeza de los impíos reposará. No se calmará el ardor de la ira del yo soy el que soy, hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto, dice la palabra. Amén. En el fin de los días entenderéis esto. Y ahora entendemos, porque vivimos el fin de los días. Ahora entendemos, porque hemos podido comprender y conocer lo que es el holocausto, conforme a la historia y conforme a la profecía bíblica. Hemos podido conocer la restauración de Sión, conforme a la historia y conforme a la profecía bíblica. La recuperación de la ciudad de Jerusalén, el año de 1967, en la famosa guerra de los 6 días. La reconquista de Jerusalén Oriental y el monte del templo. La guerra de los 6 días. La guerra de los 6 días. 1967. Pero el muro de las lamentaciones había simbolizado las esperanzas nacionales judías por espacio de 1897 años. Gur resumió la actitud de los israelíes cuando, de pie ante las grandes piedras, dijo: ninguno de nosotros ha visto nunca en vida o ha hecho algo tan grande como lo que él ha realizado hoy. El general Dayan figuraba entre las primeras personalidades de Israel que contemplaron las viejas piedras del segundo templo. A su lado, los soldados, con fusiles o bazucas al brazo, permanecían con la cabeza inclinada, como pronunciando una plegaria intransigente. Hemos vuelto al más sagrado de nuestros santuarios para jamás apartarnos de él. Ya desde aquel momento, el pueblo judío hablaba de construir el tercer templo. Y el tercer templo estaba profetizado, porque dice aquí claramente que el templo será asentado según su forma. Cuando se haya terminado de construir ese tercer templo, que es en corto tiempo más, porque todo está preparado, dice la palabra, saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo. Aquí utiliza la palabra nación en forma más clara. Durante siglos habían estado dispersos. Era imposible pensar en una nación para el pueblo judío. Pero tendría que venir el fin de los días, y se tendría que reconocer que hay una nación en la tierra que se llama Israel. Amén. Y es en aquel tiempo en que dice el Señor que van a dar acción de gracias, voz de nación que está en regocijo, y Él los ha de multiplicar y no serán disminuidos. Es su promesa, dice: los multiplicaré, no serán disminuidos. Los multiplicaré y no serán menoscabados. Es la promesa para aquel tiempo en que se construye el templo, el tercer templo. Y el Señor bendice al pueblo de Israel, pero es corto tiempo.
bendice al pueblo judío, pero es por corto tiempo. Serán sus hijos como antes, dice, y su congregación delante de mí será confirmada. Y esto hablando de aquellos que buscan al Señor, el pueblo judío que busca al Señor. Porque hay otro pueblo que es como Sodoma, otro pueblo judío que también ha retornado de la dispersión, pero es un pueblo incrédulo, es un pueblo sodomita, es un pueblo que busca la diversión, es un pueblo que busca el sexo, es un pueblo que busca las fiestas y las cosas de este mundo. Y ellos oprimen al pueblo de sacerdotes, a la congregación de los sacerdotes. Y eso está ocurriendo ya aquí en la palabra. En el verso 21 de Jeremías 30 nos dice claramente: de ella saldrá su príncipe, y de en medio de ella saldrá su señoreador, refiriéndose al hombre de pecado, al hijo de perdición. Y le haré llegar cerca, y él se acercará a mí. ¿Hasta dónde ha de acercarse? Hasta el lugar santo. Hasta el lugar santo, que para poder recibir el gobierno y la autoridad del mundo se ha de dar para que Satanás así pueda ver su divinidad. Pero Satanás es engañador. Satanás sabe muy bien, conforme a la misma palabra de Dios, porque la conoce, que es dado que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. El hombre de pecado ha de ser degollado hasta la muerte, y su alma, como está escrito y es palabra de Dios, se va a ir al Seol, se va a ir para abajo. Y en su lugar ha de entrarse el bestia, el Apolión, el Abadón, el destructor, el desolador. Se meterá en ese cuerpo. Y entrará en el lugar santo el señoreador. Se acercará, le haré llegar cerca, dice el Señor, y él se acercará a mí. Porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice el Señor. ¿Quién es aquel que se atreve? La bestia. Amén. La bestia, el atrevimiento de la bestia. La bestia de entrar al lugar santo y sentarse y hacerse adorar como Dios. Mas la palabra da fortaleza para el pueblo que ha de ser perseguido, el pueblo judío que ha de ser perseguido en ese momento en Jerusalén, y por supuesto que también ha de ser perseguido en todas otras partes del mundo. Y por supuesto que en el pueblo de Dios también estará aquel pueblo que ha sido injertado por medio de la sangre del Cordero, los gentiles cristianos que se hayan quedado atrás del arrebatamiento, de las primicias, y se hayan quedado en la gran tribulación. Pero el Señor, para aquellos que se queden aquellos días, para aquellos que estén en ese tiempo, el Señor les dice claramente, conforme está escrito en el verso 22 de Jeremías 30: y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. Es la promesa de que Él ha de cuidar de su pueblo. Él ha de ser su Dios. Es un tiempo de prueba, es un tiempo de gran tribulación, que ha de tener final en el momento que el Señor venga con tempestad, granizo tremendo, del peso de un talento. 33, 34 kilogramos de peso. Otros dicen 50 kilogramos, que es un talento. Entre 33, 34, 50. Lo que nos sirve a nosotros, que es juicio de Dios, y es un granizo sobrenatural muy pesado. Amén.
Y es aquí lo que nos dice la palabra en el verso 23. En el verso que sigue, aquí la tempestad del yo soy el que soy sale con furor. Es la ira, la consumación de la ira del Dios Todopoderoso. He aquí la tempestad del yo soy el que soy sale con furor, dice. La tempestad que se prepara sobre la cabeza de los impíos reposará. De esa manera terminará el Señor con su juicio, con su ira. No se calmará, dice el verso 24, no se calmará el ardor de la ira del Dios Todopoderoso, porque va a pisar el lagar de la ira del Dios Todopoderoso. El lagar es el lugar donde se ponen las uvas y se las aplasta, y de ahí sale el mosto para hacer el vino. Y es justamente las uvas maduras, que son los seres humanos llenos de maldad, llenos de impiedad, para ser hollados por el Dios Todopoderoso en Cristo Jesús. Y la sangre subirá, como decíamos, hasta el freno de los caballos, y se formará un río de 1600 estadios. Un estadio tiene 180 metros. 1600 estadios son 288 kilómetros. Desde el valle de Megiddo hasta Buseira, la actual ciudad de Buseira en Jordania, lo que la Biblia llama Bosra. Bosra, que es el nombre bíblico de la actual ciudad de Buseira. No se calmará el ardor de mi ira, dice el Señor, hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de mi corazón. Y los pensamientos de su corazón están aquí en su palabra, y la estamos compartiendo. Amén. Estamos viviendo el fin de los días. Aquí en la palabra dice: en el fin de los días entenderéis esto. El pueblo de Israel está a punto de construir su templo. Ha pasado el holocausto, el celo de Dios, porque celó a Sion con gran ira, con terrible ira, el holocausto. Mas el Señor manifiesta que los traería a Jerusalén al final de los días.